El 30 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Trastorno Afectivo Bipolar, un término que ya inclusive se utiliza en el argot popular y se emplea para definir las cosas, los sucesos o inclusive las personas que tienen unos cambios bruscos en su estado del humor, en su forma de ser o digamos inclusive con su genio. Pero realmente, ¿qué es el trastorno afectivo bipolar? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va? Veámoslo en este momento. El trastorno afectivo bipolar es una enfermedad que aparece como consecuencia de una alteración en los mecanismos cerebrales que regulan precisamente el estado de ánimo. Más concretamente, son las estructuras encargadas como de modular nuestro estado de ánimo a ciertas circunstancias que ocurren en el exterior. Digamos que en condiciones normales, si las circunstancias son tristes, pues hace que estemos tristes, o si son alegres, pues que estemos alegres. Pero en un trastorno afectivo bipolar se altera esta regulación y aparecen estados de ánimo bajo o exaltado o una mezcla de ambos. Y entonces esa mezcla o esa reacción va más allá de lo normal y con independencia de la situación externa. Vemos, por ejemplo, cuál es el origen de un trastorno afectivo bipolar y podemos observar 3 causas que lo pueden generar. Entonces, la primera es la herencia, y es que sí, definitivamente todo el componente genético y esta carga genética son importantes. El segundo es el estrés, o sea, manejar niveles alterados o niveles altos de estrés pueden llevar a desencadenar un trastorno de este tipo. Y el otro es el uso de sustancias psicoactivas o droga. Es importante saber que cuando se usa cualquier tipo de sustancia psicoactiva, el estado de ánimo puede variar y desencadenar este trastorno. También vemos que los cambios hormonales son una de las causas, y es que a nivel interno ocurren dependiendo del curso de vida, de las circunstancias, de la edad, de la alimentación y también inclusive de la herencia. Pueden haber cambios hormonales que lleven a que esa regulación del afecto se descontrole. Ojo con este dato porque el trastorno afectivo bipolar afecta tanto a hombres como a mujeres. O sea que acá se derriba el mito de que sean las mujeres quienes más lo padecen. Bueno, en cuanto a las generalidades que es importante tener en cuenta, se encuentra que afecta entre el 2 y el 5% de la población mundial, que es un porcentaje alto. Y les quiero contar que acá en Manizales es uno de los trastornos que en los últimos años ha aumentado, digamos que teniendo una correlación importante entre el consumo de sustancias, el consumo de alcohol y los niveles de estrés. Un dato importante a saber es que el trastorno empieza a aparecer en la segunda década de la vida, desde los 20 hasta los 30 años. Se pueden empezar a observar, digamos, signos y síntomas asociados. En la niñez y en la adolescencia es difícil detectarlo, es difícil diagnosticarlo. Sin embargo, a veces se identifican también en los niños y en los adolescentes algunos rasgos. Pero el trastorno como tal aparece entre los 20 a los 30 años. Empiezan a haber, digamos que básicamente 3 síntomas importantes. Uno es que se pasa como desde la euforia a la depresión muy rápidamente, o digamos que es evidente que este cambio sea así y se oscile entre esos dos estados de ánimo. ¿Cómo se identifican varios estados de ánimos?
¿cierto? Se identifica pues unos estados que son llamados episodios maníacos, en donde, digamos, hay una autoestima exagerada, hay una mayor sociabilidad, hay una desinhibición sexual importante, aumento de gastos, aumento de la actividad motora y un pensamiento pues muy acelerado. Cuando todo eso está junto y el trastorno se ha diagnosticado, podríamos hablar de ese episodio maníaco que se caracteriza como por esos principales puntos que les acabo de mencionar. Pero también se puede llegar a estados depresivos, que se caracterizan precisamente por lo contrario al episodio maníaco. Entonces empieza una falta de interés, hay poco placer pues en las actividades que se emprenden, puede darse insomnio o hipersomnia, o sea, dormir poco o dormir mucho, falta de energía, muchos sentimientos de culpa, inclusive pues humor deprimido la mayor parte del día. Y también se identifican unos estados mixtos, que es cuando hay como que se presenta de forma simultánea todo lo que tiene que ver con el episodio depresivo y con el episodio maníaco, ¿cierto? Se presentan simultáneamente. Entonces acá vemos pues como un desglose mucho más como individual de los signos y síntomas. Aquí vamos a ver como un poquito la fase maníaca con la pérdida del interés, con los problemas de sueño, y a partir de los problemas de sueño pues empieza a haber también una pérdida o un aumento de peso, ya que empieza a haber una disregulación pues del apetito, del interés por comer, y se empiezan a dar problemas con la motivación, ¿cierto? En donde hay apatía, hay pereza, hay desinterés, pero también hay agitación, como por esas actividades que antes hacíamos. Acá vemos otros síntomas que también son muy importantes, como lo es pues la devaluación de sí mismo, en donde pues hay como una pérdida de esa valía, del poder personal, hay mucho sentimiento de culpa, porque digamos en la fase maníaca entonces se gastó, entonces se hirió con la alteración del estado de ánimo y el pensamiento aceleraba a la gente. Entonces hay muchos sentimientos de culpa pues que llevan a la persona a sentirse mal, a tener angustia, a tener un sufrimiento emocional importante y pues que es real. Muchas veces quienes rodean a las personas dicen, no, es mentira, pero realmente es un sentimiento de culpa que es real. Hay una dificultad pues en la toma de decisiones, aquí es donde hay un peligro pues de que aparezcan gestos y pensamientos suicidas, por tanto pues hay que tener muy en cuenta esta parte. Y empieza a haber una distractibilidad del pensamiento en donde hay fallas en la concentración, hay fallas digamos en todo lo que tiene que ver con la atención, porque hay un desgaste pues energético y emocional muy grande que impiden que la persona pues pueda como focalizarse y enfocarse pues en sus objetivos. En cuanto al tratamiento, pues siempre va a estar el tratamiento farmacológico y medicamentoso presente. No es cierto que, digamos, se puede controlar, se pueda tener control de estas respuestas. Muchas personas pues todavía tienen muchas reservas con el medicamento, pero realmente lo que hace el medicamento es regular esa función cerebral a nivel bioquímico para poder pues realmente mostrar mejoría. Entonces eso de que sin medicamento, que solo con terapia, eso no va a funcionar. Siempre se va a requerir la medicación, que obviamente debe ir complementada con otras técnicas. Cuando se haya tenido un buen diagnóstico y se tenga el tratamiento farmacológico, muy seguramente se va a sugerir que se inicie con un buen proceso de psicoterapia. Entonces allí es importante escoger pues un buen terapeuta que sea o que digamos pueda mostrar un enfoque argumentado y sostenido sobre cómo puede ser la mejoría
Importante esto, hablaremos en otro momento del tutorial para acceder a psicoterapia. Y en esta psicoterapia lo que debe hacerse es primero una psicoeducación con la persona que tiene el diagnóstico y con la familia, ¿sí? Para que las personas pues puedan también comprender y también puedan ser ayuda, puedan ser red de apoyo, puedan estar allí presentes para apoyar y no juzgar a la persona, ¿no? También prácticas de mindfulness o psicoterapia pues basada en la evidencia, como les decía ahora, que sea realmente un enfoque pues conocido, y buscar a un especialista pues que también sea experto en el tema, ¿cierto? Es un psiquiatra que puede tener tintes de psicoterapeuta o un psicólogo especializado pues en psicología clínica y que pueda pues mostrar estas credenciales, y la formación en un enfoque pues es muy importante. Mucha gente dirá, bueno, no se necesita psicoterapia, no se necesita medicamento, pero no es así. Siempre se va a requerir de este o de estos dos componentes importantísimos dentro del tratamiento. Por eso es muy importante no renunciar y estar siempre apoyando y motivando a la persona para que no los abandone. Entonces acá viene el primer mito con relación a este trastorno, y es que se puede controlar a voluntad, que es una afectación que a todo el mundo le pasa y que todos cambian de humor. Bueno, ya vimos que no, que realmente el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad que es mental, que requiere de un diagnóstico, un tratamiento que incluye el medicamento y acompañamiento psicoterapéutico. Otro de los mitos es que la gente que tiene el trastorno es peligrosa, pero realmente este es un mito. Estas personas, las personas que tienen el diagnóstico, pues no son peligrosas, no son personas comunes y corrientes, no son más violentas que el resto de las personas y solamente pueden llegar a ser violentas en caso de abusar del alcohol o de las sustancias psicoactivas. Otro mito que muchas veces se adjudica es que son excusas de las personas para comportamientos pues radicales, pero no, realmente la realidad es que el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad igual que una diabetes, que una artritis, que un problema del corazón o que un problema en los huesos. Y es importante que no determinemos a la persona por su diagnóstico. Otro es que el trastorno bipolar es una enfermedad rara. No, no es una enfermedad rara. En el mundo, pues muchísimas personas lo padecen y hay cifras importantes acá en Colombia, en Europa, en España por lo menos, cerca de 1 millón de personas lo padecen y no es pues para nada raro. Otro es que la gente que tiene este trastorno solamente son adultos, pero no, recordemos que a pesar de que es difícil diferenciar, digamos, como ciertos signos del TDAH, pues el trastorno bipolar también se ha podido detectar en algunos casos de niños y adolescentes. No es lo común, pero sí ha pasado. Todo esto pues nos lleva a un llamado para que empecemos a desestigmatizar a las personas que tienen enfermedad mental. Esto de cualquier trastorno, a no ser que sea pues absolutamente incapacitante, puede hacer que una persona funcione cuando tiene el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico indicado. Es importante que cada vez seamos más considerados e incluyentes, más bondadosos, más caritativos, sin necesidad de estar descalificando a las personas porque posean una enfermedad mental, cuando la mayoría de estas puede tener un manejo y puede, digamos, dar una calidad de vida adecuada. Así que no utilicemos más el término bipolar para definir los cambios de clima, los cambios
digamos, de humor de la gente, porque creo que hoy entendimos que la bipolaridad va mucho más allá y que quien padece el trastorno merece respeto y consideración. Además, en el CIE-11 hay cerca mejor de 35 diagnósticos relacionados con trastorno afectivo bipolar. O sea que para poder hablar tenemos que conocer y desestigmatizar empieza desde el lenguaje, porque recordemos, el lenguaje construye o destruye. La enfermedad no define a la persona, es simplemente una parte de ella. Bueno, y para más información escríbenos al correo bmconsultoriasypsicoterapia@gmail.com o escríbenos al WhatsApp que aparece en pantalla.